Libro Vientos de Doctrina, de Colin y Russell Standish. Capítulo 1. ¿Doctrinas de hombres o doctrinas de Dios? Capítulo 2. Doctrinas de demonios. Capítulo 1. ¿Doctrinas de hombres o doctrinas de Dios? Como muchachos creciendo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escuchamos a menudo la repetida afirmación de que no tenemos otro credo sino la Biblia. La Biblia y solamente la Biblia es nuestra base de fe y práctica. A través de eso se estaba enfatizando que cada doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día estaba apoyada en las palabras de la Escritura. Existen aquellos que dicen que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue establecida en las palabras de una mujer. Obviamente se están refiriendo a la hermana White. Pero eso es una falsa representación muy grave. Cada pilar de nuestra fe, ya sea el mensaje del santuario, el sábado, el estado de la muerte, justificación por la fe o la segunda venida, está basado en la Biblia. Mientras los protestantes de la Reforma decían que sus creencias eran sola escritura, el evangelio predicado por los pioneros adventistas del Séptimo Día era demostrativamente sola escritura. A medida que ellos estudiaban honestamente la palabra de Dios y no las palabras de los teólogos, rechazando la influencia de las tendencias teológicas de sus días y aquellas de la historia ya pasada, ellos descubrieron, a través del estudio honesto, bajo el poder instructivo del Espíritu Santo, el Evangelio que Dios había traído a la luz para ser testimoniado en el tiempo del fin a todo el mundo. Ellos estaban muy familiarizados con las advertencias de la Escritura y ellos no pudieron continuar en la fe protestante en la cual habían nacido, porque percibieron que muchas de las doctrinas de estas iglesias eran predicadas bajo las doctrinas de hombres y no de la palabra de Dios. Jesús dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Mateo capítulo 15, versos 3, 6 y 9. Mientras nosotros reconocemos que hubo un gran nivel de pureza de doctrina en la Iglesia Apostólica, también reconocemos que Satanás estuvo insinuando sus errores de muchas maneras y muchos de los libros de la Biblia, especialmente las epístolas escritas por Pablo, fueron dirigidas contra las falsas doctrinas y sirvieron de advertencia para el pueblo de Dios para que sean cuidadosos en relación a esas doctrinas. He aquí algunas de estas advertencias. Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3, también dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Juan, verso 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo
ese sí tiene al Padre y al Hijo. Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis capítulo 2, verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Efesios. Fue en la epístola a los Efesios que Pablo advirtió seriamente contra los vientos de doctrina. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Efesios capítulo 4, verso 14. Ciertamente hay también una solemne advertencia en el espíritu de profecía contra el aceptar falsas doctrinas. La sierva del Señor dice: muchos consideran una virtud el dudar y se deleitan en encontrar algo en las Escrituras para perturbar las mentes de los demás. Ellos no entienden que se están enredando a sí mismos en la trampa del cazador. Existe un poder hechizante en el escepticismo. La incredulidad y la obstinación normalmente andan lado a lado. Cuando un hombre ha cedido una vez al engaño de Satanás, encontrará casi imposible quebrantar el encanto. Sign of the Times, 8 de junio de 1882. Ciertamente existen aquellos que, diciendo que hay tantas dificultades para entender las doctrinas, se alejan del entendimiento de la palabra de Dios y adoptan las ideas de los catedráticos o de los teólogos o de los líderes o de los pastores. Pero esa es una decisión aún más peligrosa. Pablo alertó a Timoteo diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dios nos ha dado en estos días y en esta época la Biblia en nuestra propia lengua para que podamos estudiarla honesta y poderosamente, a través de la dirección del Espíritu Santo, para que lleguemos al conocimiento de la verdad que provee el medio para la eterna salvación. Existen otros que creen que el Evangelio es el antónimo de doctrina. En verdad, Colin se acuerda perfectamente de un amigo pastor que insistía con él en una ocasión diciéndole: Colin, ¿por qué no predica a Cristo y no las doctrinas? Colin le preguntó: ¿lo estoy entendiendo correctamente? Seguramente usted quiere decir que predique a Cristo a través de las doctrinas. No existe un conflicto entre predicar a Cristo y las doctrinas. Ciertamente el único medio de conocer a Cristo completamente es a través de las doctrinas, ya que cada doctrina es una iluminación de la gracia salvadora, sacrificio y ministerio sumo sacerdotal de Jesucristo. ¿Cómo podríamos predicar la segunda venida sin predicar acerca de aquel que está viniendo con poder y gran gloria? ¿Cómo podemos predicar el mensaje del santuario sin predicar acerca de aquel que es nuestro sacrificio, nuestro juez, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro mediador y nuestro abogado? ¿Cómo podemos predicar acerca del estado de la muerte sin predicar acerca de aquel que es la resurrección y la vida? ¿Cómo podemos predicar la justificación por la fe sin predicar a Cristo,
que es nuestra justicia? ¿Cómo podemos predicar la ordenanza del bautismo a menos que el centro sea aquel que renueva en nosotros su vida a través de la conversión? Ciertamente el apóstol Pablo nos amonesta a darle mucha atención a la doctrina. En 1 Timoteo capítulo 4 verso 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En la versión en inglés dice: en la doctrina. Un estudio cuidadoso de las dos epístolas de Pablo a Timoteo y de la epístola a Tito sacan todas las dudas relacionadas con la importancia del estudio de las doctrinas de la Escritura. Tan esencial es el estudio cuidadoso y hecho con oración de la doctrina, que Pablo amonestó a Timoteo no solamente a prestar atención a las doctrinas, sino que a continuar en ellas, porque al hacerlo se salvaría a sí mismo y a aquellos a los cuales estaba instruyendo. Pablo en Timoteo, en su primera carta, capítulo 4, verso 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En su segunda epístola a Timoteo, Pablo nos provee una lista de provechosos propósitos de doctrina. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta la reprensión divina tiene que estar basada en la doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero preste atención, la Biblia discrimina cuidadosamente entre doctrina sana y las falsas doctrinas de Satanás. El patriarca Job dice que las doctrinas de Dios son puras. Job, capítulo 11, verso 4 dice: tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. La palabra de Dios amonesta al lector a ser fiel con la buena doctrina. Porque os doy buena enseñanza, en inglés dice doctrina, no desamparéis mi ley. Proverbio 4, verso 2. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera de Timoteo 4, verso 6. Pablo insta a Tito a presentar la clara doctrina de tal manera que pueda estar habilitado a exhortar y a convencer a los contradictores. Tito 1, verso 9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. También en Tito, capítulo 2, verso 1, leemos: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el verso 7, leemos: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, doctrina, mostrando integridad, seriedad. Tan importante vio Pablo que era la doctrina para el testimonio cristiano, que él proclamó que la fidelidad de la vida adorna la doctrina de Dios. Tito 2, verso 10 nos amonesta: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así el asunto más importante no es simplemente conocer la doctrina, sino que vivirla como un representante de nuestro Señor.
aun cuando existan las solemnes advertencias que Pablo les da a aquellos que siguen las doctrinas de los hombres. Colosenses 2, verso 20 al 22, dice: ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Además, Pablo alertó que eran las falsas doctrinas las que dividen la iglesia. Romanos 16, versos 17 y 18, dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Acaso no hemos visto las fracturas en la unidad debido a la intromisión de falsas doctrinas en estos nuestros propios días? Sin embargo, los que han permanecido firmes e inamovibles en la fe dada a los santos han sido los acusados de haber dividido a Israel, por aquellos que han instado con doctrinas espurias sobre los miembros de la Iglesia de Dios. Estemos atentos para no hacer parte de aquellos que profesan el Evangelio de Jesucristo, pero que no lo viven. Hay una terrible maldición para aquellos que poseen tal profesión. Ciertamente no debemos apoyar a alguien así. La sierva del Señor nos amonesta: si Dios pronuncia una aflicción sobre aquellos que son llamados a predicar la verdad y se rehúsan a obedecer, una aflicción mayor cae sobre aquellos que toman sobre sí esta sagrada obra sin manos limpias y corazones puros. Como también existen aflicciones para aquellos que predican la verdad mientras no están santificados, ni en el corazón, ni en la vida, como también hay aflicciones para aquellos que reciben y mantienen lo no santificado en la posición en la cual no puede ser desempeñada. Testimonios, tomo 2, página 552. La respuesta a la doctrina que Cristo nos ha dado no solo es importante para nuestro testimonio, sino que es importante para nuestro discernimiento y para nuestra salvación. En Juan 17, verso 17 leemos: Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Trágicamente, en este tiempo del fin, muchos profesores en nuestro medio enseñan una doctrina que es contraria al Evangelio eterno y al mensaje del tercer ángel. Tales profesores son apoyados por miembros de iglesias no consagrados, los cuales están deseosos de vivir vidas mundanas y se sienten halagados por aquellos predicadores que los arrullan en una seguridad carnal. Ellos no disciernen que estos predicadores los están preparando no para la vida eterna, sino para la destrucción eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3, Pablo nos amonesta diciendo: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este libro no ha sido escrito con tal objetivo. Más bien, él presenta claramente la verdad de Dios tal como ésta es revelada en las Santas Escrituras en toda su pureza. El testimonio preciso es dado de tal manera que las preciosas almas por las cuales Cristo murió puedan prestar atención a la amonestación del Señor y puedan seguir los mensajes de la verdad y de santidad y a su vez
puedan inspirar a otros con el Evangelio de la salvación. El objeto de este volumen es el de preparar al remanente final, el cual permanecerá en pie por la palabra de la inspiración, y los cuales serán llevados al hogar celestial. Amén. Capítulo 2. Doctrinas de demonios. Solo existe una verdad en el universo, pero las falsedades son innumerables. Nuestro Dios opera solamente dentro de la pureza de la verdad. Tito 1, verso 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y Jesús dijo en Juan 14, verso 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de un contraste diametralmente opuesto, Satanás es el padre de las mentiras y un mentiroso desde el principio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, verso 44. Sin embargo, si Satanás tentase al hombre con mentiras totalmente falsas, raramente obtendría éxito. Es por ello que su estrategia está basada en presentarle a las mentes humanas una mezcla de verdad y de error. La sierva del Señor nos advierte que la verdad viene junto con la mentira en los errores que Satanás nos presenta. Satanás ha trabajado con un poder engañador, trayendo una multitud de errores que oscurecen la verdad. El error no puede permanecer solo y se extinguiría fácilmente si no se aferrase como un parásito al árbol de la verdad. El error extrae su vida de la verdad de Dios. Las tradiciones de los hombres, como gérmenes flotantes, se adhieren a la verdad de Dios, y los hombres las miran como si fuesen parte de la verdad. A través de falsas doctrinas, Satanás obtiene ventajas y cautiva las mentes de los hombres, haciendo con que ellos sostengan teorías que no están basadas en la verdad. Los hombres enseñan atrevidamente como doctrinas los mandamientos de los hombres, y como las tradiciones se mantienen a través de las épocas, ellas adquieren un poder sobre la mente humana. Pero las épocas no hacen con que el error se convierta en verdad, ni tampoco su tremendo peso hace con que la planta de la verdad se transforme en un parásito. El árbol de la verdad lleva sus propios frutos genuinos, mostrando su verdadero origen y naturaleza. El parásito del error también lleva su propio fruto y deja manifiesto que su carácter es diferente al de la planta de origen celestial. Review and Herald, 22 de octubre de 1895. La hermana White también nos advierte que los caminos de la verdad y del error, especialmente en el comienzo del engaño, a menudo están muy juntos el uno del otro. Ella dice: el camino del error a menudo aparece próximo al camino de la verdad. Cuesta distinguirlo del camino que conduce a la santidad y al cielo. Pero la mente iluminada con el Espíritu Santo puede discernir la divergencia entre ambos caminos. Después de algún tiempo puede verse que ambos caminos están ampliamente separados.
Testimonios, tomo 8, página 290 y 291. Siempre desde su primer engaño en el cielo, Satanás ha tenido una cierta ventaja sobre Dios en el sentido que él puede usar una mezcla de verdad y error para atrapar al desprevenido, mientras que Dios solo puede decir la verdad. Esta mezcla de verdad y error ha caracterizado siempre la obra de Satanás. La sierva del Señor escribió: Dios podía emplear solo aquellos medios que fuesen compatibles con la verdad y la justicia. Satanás podía valerse de medios que Dios no podía usar, la lisonja y el engaño. Patriarcas y Profetas, página 22. El engaño de Eva fue presentado con mucha verdad combinada con error mortal. Por ejemplo, Satanás le explicó que si ella comiese del árbol, sus ojos serían abiertos y seréis como dioses, conociendo lo bueno y lo malo, como está escrito en Génesis, capítulo 3, verso 5. Evidentemente que ella supo mucho más acerca de la maldad después de haber pecado, de lo que ella jamás hubiese sabido si se hubiese mantenido pura y obediente a Dios. Hasta ese instante la naturaleza y las consecuencias del mal eran completamente desconocidas para nuestros primeros padres. Por ello, cuando vemos los vientos de doctrinas que actualmente están queriendo engañar a los miembros remanentes de la Iglesia de Dios, no debiéramos esperar encontrar a los perpetradores de estos errores sin una buena cantidad de verdad en sus presentaciones. Pero a menos que lo que ellos presenten sea todo verdadero, continuará siendo un error. Nunca se olviden que el único objetivo de Satanás al presentar aquellos errores tan fuertes y en una forma tan cuidadosa es para que usted sea destruido eternamente. En 1988, nosotros presentamos un libro que tuvo un profundo impacto para el bien en aquellos que lo leyeron. Se titulaba Mantenedores de la Fe y aún está disponible en el Instituto Heartland. En este libro presentamos 22 de los errores más comunes que han encontrado su camino para llegar a las mentes de muchos profesos adventistas del séptimo día. Nosotros fielmente advertimos a las personas de errores que se habían convertido en algo común y de otros errores que vimos en el horizonte, los cuales más de una década después son ahora también muy comunes. Por ejemplo, 2 años antes de la invasión del movimiento carismático dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, advertimos contra las incursiones del pentecostalismo, porque habíamos visto pequeñas evidencias de eso en Francia y en Australia. Pero en aquella época, hace ya más de una década, desde que se publicó el libro, hemos visto el desarrollo de muchos otros errores sutiles y otros no tan sutiles. Casi todos estos errores surgieron no de lo que se ha llamado la nueva teología o del ala liberal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino que básicamente han surgido de aquellos que dicen ser parte del movimiento de la verdad presente, de hombres y mujeres que dicen ser fieles a la Biblia y al espíritu de profecía. Hombres y mujeres que algunas veces dijeron que eran adventistas del séptimo día históricos. Es evidente para nosotros que Satanás ha mantenido sus errores más avanzados para aquellos que no han sido engañados por la nueva teología. Es posible que el esfuerzo más exitoso de Satanás para instigar al error en las filas de los creyentes sinceros ha sido la excitación de los descubrimientos de Ron Wyatt. Vea nuestro libro Santas Reliquias o Apocalipsis. Con sutileza
el archiengañador ha traído los errores más sobresalientes de la nueva teología para los adventistas del séptimo día. De tal manera que ha llegado el tiempo para que nosotros publiquemos un segundo libro de advertencia. Satanás, en sus pérfidos esfuerzos para hacer descarrilar la misión de la Iglesia y para fragmentar el remanente de la simiente de la mujer, ha hecho temerosas incursiones entre aquellos que creen que están peleando contra los errores de la nueva teología. Satanás ha mantenido muchos errores sutiles en aquellos que parecen estar más cercanos al puro evangelio de Jesucristo que en aquellos que son débiles y vacilantes. Jesús nos alertó que solamente los propios escogidos sobrevivirán a estos engaños. Mateo 24, verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La confianza en la carne en esta época de la historia terrestre será fatal para la salvación eterna. Que Satanás está atacando especialmente a la iglesia adventista del séptimo día no puede ser negado. Esto se puede ver claramente en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchas señales pueden ser reconocidas en este texto. Esta es una profecía para el mismo tiempo en que estamos viviendo, porque tiene que ver con lo que sucederá en el tiempo del fin. El texto no está afirmando que continuará el error, sino que una desviación de la verdadera fe de Jesús, la cual, desde luego, es una desviación del triple mensaje angélico y del Evangelio eterno. Pero observe que cuando ellos se apartan de la fe, ellos están haciendo la única cosa que realmente pueden hacer. Ellos dan oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Recuerde, cualquier doctrina que no tiene la firma del cielo, que no puede ser claramente apoyada con las palabras de las Escrituras, es una doctrina de demonios. Pero Satanás ha atacado de una manera mucho más específica al remanente dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Muchos de los que hoy dicen ser adventistas del séptimo día históricos o fieles adventistas del séptimo día han caído en las trampas de Satanás. Es instructivo para todos los que están comprometidos, los que están en pie en el poder del Señor por la verdad y la justicia, que recuerden las características esenciales del remanente. Apocalipsis 12, verso 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tal vez sea un pensamiento nuevo para algunos, pero este texto enfatiza que Satanás está haciendo una guerra no contra toda la iglesia adventista del séptimo día, sino que contra el remanente, porque es el remanente el que verdaderamente constituye los hijos de Dios, y este remanente se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y porque tienen el testimonio de Jesucristo, el cual es el espíritu de profecía, como dice Apocalipsis 19, verso 10. Solamente aquellos que estén firmemente comprometidos con un estudio diario de la Biblia y del espíritu de profecía estarán preparados para permanecer en pie en aquel tiempo. La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino.
Tu palabra la he guardado en mi corazón para que no peque contra ti. El corazón preocupado con la palabra de Dios es fortificado contra Satanás. Aquellos que hacen de Cristo su compañero diario y su amigo familiar sentirán que los poderes de un mundo invisible los están rodeando, y al mirar hacia Jesús serán asimilados a su imagen. Al contemplarlo son transformados de acuerdo con el padrón divino. Al contemplarlo son transformados de acuerdo con el padrón divino. Sus caracteres son ablandados, refinados y ennoblecidos para el reino celestial. Testimonios, tomo 4, página 616. Pero no hay seguridad para usted a menos que entienda lo que dicen las Escrituras y lo lleve a cabo, y lo entreteja en su vida diaria y en su experiencia. Llévelo con usted donde quiera que vaya, así usted estará fortalecido contra los espejismos que están llenando el mundo en el tiempo presente, y así obtendrá la victoria a través de Jesucristo nuestro Señor. Review and Herald, 3 de abril de 1888. Ha sido nuestro descubrimiento que cada herejía que viene de aquellos que profesan ser fieles adventistas del séptimo día, dicen que apoyan la Biblia y el espíritu de profecía, especialmente en los primeros días de sus presentaciones. Ellos hacen esto usando textos no muy claros y alargando el significado de otros. Pero inevitablemente llega el tiempo cuando ellos tienen que preguntarse cuidadosamente al respecto de la veracidad del espíritu de profecía. Como hemos estudiado muchos de los errores que trágicamente han descarrilado el llamado de Dios sobre estas personas sinceras, hemos descubierto que los propósitos de Satanás son, primero, hacer con que los hombres y las mujeres se alejen del Evangelio eterno al final de los tiempos. El único mensaje que Dios ha declarado que será proclamado a cada nación y reino y lengua y persona. Estas personas están tan enredadas y encantadas con estos engaños que ellos hacen de estos puntos de sus creencias el Evangelio e ignoran el verdadero Evangelio tal como es presentado en Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 al 12. Segundo, eventualmente, sin importar lo que sea lo que dicen, el propósito es llevar a las personas a apartarse del consejo esencial para los últimos días del espíritu de profecía. Tercero, una vez que han descartado el testimonio del Espíritu Santo a través del espíritu de profecía, ellos frecuentemente pierden la confianza en las Escrituras y cuestionan su infalibilidad. Y cuarto, finalmente muchos se van a las tinieblas exteriores para nunca más caminar en los consejos del Señor. Si solamente los que se han dejado engañar hubiesen entendido desde el comienzo los resultados finales, nunca habrían entrado en ese camino peligroso, el cual Satanás ha construido para engañar, si fuese posible, hasta los propios escogidos. La sierva del Señor nos dice: Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios
en el testimonio verdadero. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 54 y 55. Los hombres y las mujeres son entonces atrapados en el espiritismo, ya que lo que no es de Dios es de Satanás y la sutileza del espiritismo los absorbe. La mensajera del Señor nos aconseja: el espiritismo está ahora cambiando su forma, velando algunas de sus más objetables e inmorales características y asumiendo un estilo cristiano. Antes denunciaba a Cristo y a la Biblia, ahora profesa aceptar a ambos. La Biblia es interpretada de una manera que es atractiva para el corazón no renovado, mientras que sus solemnes y vitales verdades quedan sin efecto. Un Dios de amor es presentado, pero su justicia, sus denuncias de pecado, los requerimientos de su santa ley, todos son dejados fuera de la vista. Espíritu de Profecía, tomo 4, página 405. Amén.